¿En algún momento necesario hacer una cita con relación a un texto que has de utilizar para un documento o una investigación? En este presente video te trataré de explicar cómo citar con el estilo APA, citas textuales o directas. Soy César Urías. Para iniciar, voy a hablar acerca de lo que son las citas con énfasis en los autores, al contenido y al año. Estaré dando algunos ejemplos de cada uno de ellos. En primer lugar, la cita de autores con énfasis en el autor inicia con el nombre o los apellidos, en este caso, de los autores en referencia y se coloca el año entre paréntesis. Para el caso de este concepto que he colocado en el ejemplo, trata acerca de Riveros J. Héctor, que es de la publicación de 1996. Él define el método como el conjunto de reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación. Es importante que cuando hagamos citas, como lo expliqué en el anterior video, las citas cuando son menores a 40 palabras, el texto citado de forma textual va entre comillas. El segundo ejemplo, que es citar autores pero con énfasis en el contenido, decía en el anterior video que primero se coloca el texto, que en este caso es el concepto que el autor da, y al final, después del punto del concepto, que en este caso es el diseño metodológico o metodología de la investigación propuesta, es la estrategia que se utilizará para cumplir con los objetivos de la investigación. Cierro con las comillas y seguidamente al final escribimos el nombre del autor con el año en referencia a ese texto que estamos colocando y de esa forma estamos haciendo una cita del autor pero con referencia primeramente en el contenido. El tercer ejemplo es citar autores pero con énfasis en el año y podemos hacerlo de la siguiente forma, iniciando por supuesto con el año donde vamos a detallar para el caso. En 1998 Grijalva dijo que una forma fácil de operacionalización es a través del uso de una matriz. Cuando hacemos esto, estamos dando la referencia del autor y del año. En este momento explicaré las siguientes citas que podemos hacer dentro del texto con nombres corporativos y haciendo una cita de cita. Es decir, estoy citando a alguien que también de igual forma había citado al autor en referencia para mi texto. Comienzo explicando el primer caso. Las citas de autor, por ejemplo, dice, el método es una forma de ordenar la actividad hacia un fin. Por ello, Humberto Velázquez, 1997, refería que el método es un cuerpo de reglas, cánones y preceptos que sirven para poder observar, descubrir causas y probar la objetividad. Hay que ver las características que tiene esta cita. Para iniciar, antes de haber colocado nosotros nuestra cita textual allí de la referencia bibliográfica, hay un texto inicial y en medio de todo lo que es el texto se encuentra la referencia o la cita. Y el concepto que da de forma textual el referido ahí, que es Humberto Velázquez, va entre comillas siempre. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de palabras utilizadas es menor a 40. El siguiente caso es citar a un autor, pero cuando esto dentro de el documento que vamos a elaborar o estamos elaborando, no hay autores, sino que hay instituciones y organismos gubernamentales o empresas que han participado en la elaboración de dichos documentos. Para el caso, dice de que una buena organización y un control de la institución es importante que todo el equipo de trabajo conozca y aplique las funciones que le correspondan según su cargo. Por ello, a través del manual de funciones las damos a conocer. Y la cita dice que es del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y hace referencia al año 2019. Claro, esto es un ejemplo.
cuando no se tiene un nombre de una persona en particular o de un autor en particular y quien ha editado o sacado el documento es una institución pública, entonces es la forma correcta en cómo hay que citarlo de acuerdo a las APA. El tercer caso es cuando nosotros hacemos una cita de una cita ya. En este caso tengo el ejemplo. Dice que la enciclopedia es aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa sociedad conoce por artículos o entradas en un orden, comúnmente alfabético o sistemático, alfabético, abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento y da al menos una explicación básica de cada uno de los términos. En la referencia, si usted se fija acá, va al final siempre, pero estamos haciendo énfasis en Martín, primeramente, que es al que nosotros estamos citando. Martín, exactamente en la página 95 y 96 del texto de él. Pero Martín, antes en su libro del que nosotros estamos tomando de base, él tomó esto de otro autor y por eso es que se separa por coma después y se explica, citado por Escalona 2001. Lo que significa que este texto que nosotros hemos tomado es o fue inicialmente elaborado por Escalona 2001, pero después Martín lo tomó para el documento que él elaboró y ahora nosotros lo estamos tomando para la elaboración de nuestro propio documento. Ahora, para hacer una cita textual, cuando el texto copiado para colocarlo en nuestro documento sobrepasa las 40 palabras, pero lo vamos a hacer siempre con énfasis en el autor. Tenemos aquí el caso, inicia un texto, dice de que en este momento si algo sucede, un electrón se transmite inmediatamente al otro, porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. El autor que aparece ahí es Kaku 2009 y este afirma, y por ejemplo, hay algo bien particular y quiero que vayamos viendo. Vamos a iniciar con la referencia del texto que vamos nosotros a citar. Vamos a iniciar siempre con el apellido y el año para poder hacer la cita. Quiero que pongamos mucha atención en esta parte porque las citas textuales, cuando son más de 40 palabras, se colocan por separado. O sea, tenemos que sacarla del texto que estamos trabajando y hacer un párrafo específicamente para ellas, pero con una particularidad. Si nosotros estamos trabajando el documento y vamos colocando sangría en cada uno de los párrafos que vamos escribiendo, este párrafo que vamos a citar va a tener la peculiaridad que también le vamos a agregar la sangría o los espacios que estamos trabajando en los párrafos anteriores. Pero ¿cómo así? Los párrafos anteriores tienen sangría, pero solamente en la primera fila o en la primera línea. Mientras que la diferencia en este caso de esta citación es que este espacio de sangría va colocado para todo el texto que estamos citando. Otra particularidad que algunos autores le agregan es de que para hacer diferencia entre estos textos citados, cuando son literales, como es el caso que estoy colocando, la letra, si en el texto lo estamos trabajando a tamaño 12, entonces la cita que estamos realizando la podríamos hacer a un tamaño 11. Voy a leer el caso. Inicio con el apellido y año. Dice, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a casos en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Además de ser una cita textual,
directa, es una cita textual específica. ¿Por qué? Porque al final estamos nosotros colocando la página de donde hemos extraído el texto que estamos citando. Por eso es que al final se coloca la página. Otra particularidad que hemos descubierto en este texto citado es que no está entre comillas, y la razón es porque sobrepasa la cantidad de 40 palabras. Esos textos que ya tienen más de 40 palabras no se deben de colocar entre comillas. Para terminar, en el siguiente caso explicaré siempre una cita textual que tiene más de 40 palabras, pero es siempre con énfasis en el autor. Esta explicación de cita es siempre la misma de la lámina anterior, pero la diferencia es que la referencia ya no está al inicio, sino que se encuentra hasta el final junto con el número de la página. Pero siempre siguiendo los mismos lineamientos de sangría para el texto que estamos utilizando o el que estamos citando, debido a que este tiene más de 40 palabras. Cuando estas citas tienen esta cantidad de palabras, es recomendable siempre seguir estas instrucciones.